Hola, ¿cómo andan? Bueno, preparé este video, digamos, pensando en cómo seguimos después del práctico anterior, donde vieron el uso del GPS. Eh, Cada vez que hacemos un mapeo geológico o un mapeo topográfico, eh, estamos levantando puntos georreferenciados. Es decir, cada vez que hacemos una observación y esa observación queremos que figure en el mapa, nuestro plano, esa observación tiene que tener coordenadas X y Z. Entonces, digamos, hay dos formas de obtener coordenadas de un punto en el terreno. Una es a través del GPS, como vimos en la clase pasada. Puede ser un navegador, con una precisión, digamos, de algunos metros, o puede ser un GPS diferencial con una precisión a veces de centimétrica. Es decir, para obtener el dato de coordenadas X y Z de un punto, solamente tenemos que ubicar ahí el equipo, prenderlo y al comunicarse con los satélites nos va a dar la posición de ese punto. Bueno, si no tenemos un GPS diferencial y tenemos que hacer un mapa donde la ubicación de los puntos tiene que ser una precisión mayor que la de un navegador, o sea, centimétrica o milimétrica, debemos recurrir a otras metodologías de trabajo. Y todas las demás metodologías se basan en el mismo principio que utilizamos cuando hicimos el levantamiento con brújula del instituto. Es decir, la ubicación de un punto iba a estar referido a la ubicación de un punto de coordenadas conocidas. Sacando azimut y distancia, nosotros podíamos determinar la posición del nuevo punto y transformar esas coordenadas polares en coordenadas cartesianas. Y así obteníamos las coordenadas X y Z de cada punto que levantábamos. Lo hicimos con brújula, midiendo los ángulos con la brújula y las distancias con pasos. Si el levantamiento requiere una precisión más alta, el instrumento más utilizado en la actualidad para hacer este tipo de trabajo es la estación total. Entonces la idea de este encuentro es explicarle así muy por encima cómo funciona y para qué sirve y cómo funciona la estación total. Esta es una antigua estación total Topcom. Eh, Solamente le quiero mostrar cuáles son sus partes principales. Esto que estoy girando se llama alidada. Y la alidada gira a través de un eje vertical que cuando la estación total está en condiciones de trabajar debe estar en la vertical del lugar del punto, estación, sobre el cual la estación total está instalada. Por supuesto, como casi todos los instrumentos ópticos de topografía, el equipo va montado sobre un trípode. Eh, para que ese eje vertical esté en la vertical del lugar, hay una serie de niveles que es necesario centrar para asegurar esa condición. Ese es el eje principal de la estación total. Otro eje es el eje horizontal, que corta, es perpendicular al eje vertical y que permite que el anteojo, que es esto, gire a través de ese eje en un plano vertical para medir ángulos hacia arriba o hacia abajo. Y por último, el tercer eje es el eje de colimación, que va por el centro del anteojo y va, digamos, al punto que nosotros queremos levantar. El eje de colimación y el eje horizontal también son perpendiculares. Y los tres ejes, vertical, horizontal y de colimación, se cortan en un punto. La estación total es un equipo, digamos, con objetivos sencillos. Digamos, sirve para medir ángulos horizontales, verticales y distancias. Sin embargo, es un equipo muy sofisticado tecnológicamente. Permite medir los ángulos horizontales y verticales con una precisión de 5. Y lo más importante, o tan importante como la exactitud en la medición de ángulos, es la medición de distancias. La estación total, en el punto dentro del anteojo donde se cortan los tres ejes, hay un bulbo luminoso. Ese bulbo luminoso emite un haz de luz que va por el eje de colimación,
se dirige hacia el punto que estamos visando, donde hay un prisma que es un espejo que hace que ese haz luminoso vuelva sobre el mismo camino. Cuando la estación total recibe el haz de vuelta, puede calcular la distancia, con una precisión del orden de 1 milímetro por kilómetro. Es decir, que calcula la distancia con más precisión que midiéndola con una cinta métrica. Bueno, después tiene una serie de teclas, un display donde aparecen los ángulos, yo no sé si se alcanza a ver ahí, los ángulos horizontales y verticales. Los ángulos horizontales los mide en el sentido de las agujas del reloj. Supongamos que en esta posición la estación total está orientada, es decir, el cero del limbo horizontal que está acá abajo, que es virtual, está en el norte de cuadrícula. Los ángulos van creciendo en el sentido de las agujas del reloj de 0 a 90, 180, 270, 360 grados. En el caso de los ángulos verticales, en la mayoría de los casos el 0 está en cenit. Es decir, en esta posición estaríamos leyendo unos ángulos en el horizonte, ángulos alrededor de 90 grados, acá 180 y acá 270. Bueno, después tiene, por supuesto, tiene una serie de tornillos en la base para poder hacer que el eje vertical esté en la vertical del lugar. Tiene unos tornillos de fijación de la lidada para que una vez que nosotros estemos en situación de visar el punto, podamos fijar la lidada para que ésta no se mueva, y un tornillo coaxial hace que ésta tenga pequeños movimientos que nos van a permitir poner la cruz del retículo justo en el objetivo que estamos visando. Lo mismo, esto es en el caso de la horizontal, lo mismo que en la vertical. En el caso del eje horizontal, que permite mover el anteojo en la vertical, tiene un tornillo que ajusta el anteojo, y después otro de pequeños movimientos que también permiten ubicar la cruz del retículo justo en el medio del espejo. El otro componente del equipo es el espejo. El espejo está montado sobre un báculo extensible, es decir, se puede variar su altura. Tiene adosado a un costado un nivel circular que permite mantener el espejo también en la vertical del lugar sobre el punto que estamos visando. Y como les decía, tiene la característica este espejo de el haz luminoso se refleja dentro de él y vuelve por el mismo camino que recorrió desde la estación total hasta acá. Además de conocer la altura del espejo, debemos conocer la altura del eje horizontal de la lidada. Si nosotros nos fijamos, tiene acá marcado un punto que es por donde sale el eje horizontal en ambos lados. Entonces, al iniciar cualquier trabajo tenemos que saber la distancia que hay entre el eje horizontal y la estación que está sobre la cual la estación está ubicada. Como les decía, la estación total es un equipo sofisticado tecnológicamente, porque además de medir distancias de manera muy precisa y ángulos de manera muy precisa, tiene incorporado una computadora. Permite aceptar datos, o sea, podemos cargar datos en él, y bueno, y hace infinidad de cálculos. Una de las ventajas que tiene este equipamiento es que si nosotros nos estacionamos en una estación de coordenadas conocidas, podemos cargarle a la estación total esas coordenadas. Y si la estación total está orientada, y esto es muy importante, porque bueno, lo que les quiero mostrar ahora es cómo se orienta la estación total, si está orientada, significa que el cero del limbo horizontal está al norte de cuadrícula. Entonces, si la estación total sabe en qué posición está ubicada, o sea, sabe las coordenadas X y Z del punto donde está estacionado, y el cero del limbo, de su limbo horizontal está en norte de cuadrícula,
todas las visuales que hagamos desde esa estación son azimutes. Entonces, al levantar cualquier punto, la estación total va a medir su azimut, va a medir su distancia inclinada, y con eso, su ángulo vertical, y con esos 3 datos va a poder calcular las coordenadas del punto levantado. Sean coordenadas UTM, Gauss-Kruger, o un sistema de coordenadas que nosotros, local, digamos, que nosotros hayamos creado para ese proyecto. Claro, para que la estación total nos dé las coordenadas de los puntos que estamos levantando, tiene que estar orientada. Y para estar orientada, para orientarla podemos seguir varias posibilidades. Imaginemos la siguiente situación. Supongamos que estamos en el terreno, tenemos ubicados identificados en el campo 2 puntos con coordenadas conocidas, los puntos A y B. Y debemos obtener la posición del punto C. Supongamos que acá hay una perforación de la cual queremos saber sus coordenadas X y Z. Y vamos a utilizar para realizar este trabajo una estación total. Simplificando el dibujo y viéndolo en planta, tendríamos la estación A de coordenadas conocidas, la estación B de coordenadas conocidas y el punto C del cual debemos conocer sus coordenadas. Conocidas las coordenadas de A y B, esas coordenadas las vamos a cargar en la estación total. Entonces, automáticamente la estación total va a calcular los incrementos, usando los incrementos en el norte y en el este entre las dos estaciones, va a calcular el azimut entre A y B. Ubicamos la estación A, la estación total, el punto A. La prendemos y visamos el punto B. Cuando visamos el punto B, podemos hacer 2 cosas, y estas son 2 de las posibilidades de orientación de la estación total. Podemos decirle que estamos visando el punto B de tal coordenada, entonces inmediatamente la estación total va a utilizar ese azimut, esas 2 coordenadas para calcular dónde está el norte de cuadrícula, o podemos decirle que cuando estamos visando el punto B, estamos visando un punto con tal azimut, que es el azimut entre A y B, que nosotros habíamos calculado. Entonces podemos ingresar las coordenadas de las 2 estaciones, o podemos ingresar las coordenadas de la estación A y el azimut a la estación B. En cualquiera de las 2 situaciones, la estación total va a ubicar el 0 del limbo horizontal en el norte de cuadrícula. Una vez que está el 0 del limbo horizontal en el norte de cuadrícula, la estación total está orientada. Y ahora, si visamos el punto C, conociendo la estación total, conociendo las coordenadas del punto A que habíamos cargado, conociendo la distancia inclinada que hay entre el punto A y el punto C, y conociendo el azimut, puede calcular los 2 incrementos, el delta del norte y el delta del este, y con eso sacar las coordenadas planas del punto C. Y si medimos el ángulo vertical, conociendo la altura de la estación total y la altura del prisma en el punto C, va a calcular su cota. Y por supuesto conociendo la cota de C. Esto, digamos, sería lo mismo visto en perfil. ¿Cómo hace la estación total para calcular el delta H? El delta H, es decir, la diferencia de cota que hay entre el punto A y el punto C. Cuando nosotros visamos el prisma, la estación total nos da el ángulo cenital, es decir, el ángulo en la vertical que hay entre el cenit y la visual. Y va a medir la distancia D. Entonces, con el ángulo cenital alfa más la distancia D, en este caso, puede calcular este h que está acá, esta distancia h que está acá. Y además, por supuesto, puede calcular la distancia D, que por ahora nos interesa. Conociendo la altura del instrumento, que es esta, o sea, esta, conociendo la altura del espejo y conociendo la
calculando la distancia h a través del ángulo cenital y la distancia inclinada, la estación total puede calcular el delta h, que va a ser igual, esta acá, va a ser igual a h. En este caso, h es negativo porque el coseno de este ángulo que mide más de 90 grados va a ser negativo. Entonces, este valor negativo más la altura del aparato menos la altura del prisma nos va a dar esta distancia, delta h. O sea que esto menos esto es este pedacito. Ese pedacito, o sea, la altura del aparato menos la altura del prisma menos esta fracción nos va a dar el delta h. Y conociendo el delta h y conociendo la cota del punto A, podemos calcular la cota del punto C. En el caso de que la visual fuera, digamos, en un ángulo menor de 90 grados, lo mismo. El instrumento va a calcular este h, en este caso. Esto es h, esta es la altura del prisma, esta es la altura del instrumento y este es el delta h que nosotros tenemos que calcular. Acá se ve a lo mejor más claramente que h, el valor calculado con el coseno, que en este caso positivo, menos la altura del espejo, del prisma, nos va a dar este pedacito, más la altura del aparato nos da el delta h. El delta h más la cota del punto A nos da la cota del punto C. Ahí vimos ya dos formas de orientar la estación total. Entre dos puntos de coordenadas conocidas, o entre un punto de coordenadas conocidas y un punto al cual conocemos azimut. Ahora vamos a ver este otro método que se llama estación libre o de resección. En este caso nos vamos a ubicar en el punto C. Nos vamos a ubicar en el punto C. Y le vamos a decir a la estación total que vamos a calcular, claro, nos ubicamos en el punto C, no podemos cargar las coordenadas de C en la estación total porque no las conocemos. Entonces va a ser la estación total la que calcule las coordenadas de C. Le vamos a decir que vamos a calcular, vamos a trabajar por resección o por estación libre. Entonces nos va a pedir que le carguemos el primer punto. El primer punto, y el punto, en este caso yo elegí el punto B, ya está guardado en la memoria, entonces le vamos a decir que vamos a visar el punto B. Visamos el punto B, por supuesto acá tiene que estar el mirero con el prisma, la estación total va a medir la distancia. Luego mandamos al mirero al punto A, se va a parar ahí con el prisma y vamos a medir nuevamente la distancia. Y la estación total va a medir el ángulo que barrimos entre C y B y entre C y A. O sea, sabe cuál es este ángulo. Con las distancias, con las dos distancias y ese ángulo, evidentemente, ya puede calcular varias cosas. Puede calcular, por el teorema de coseno, puede calcular la distancia que hay entre los puntos A y B, que en realidad ya la sabía porque sabe sus coordenadas, y puede calcular estos ángulos. Este lo vamos a llamar el ángulo A y este lo vamos a llamar el ángulo B. ¿No es cierto? Este triángulo lo resuelve la estación total utilizando el teorema del coseno, que lo tiene incorporado en su programa. Por supuesto que si sabe la distancia, sabía las coordenadas de A y B, también sabe el azimut que hay entre A y B. Este es el azimut entre A y B, y este es el azimut entre A y C. Este es el azimut entre A y C. Entre A y C. Entonces, si conoce el azimut entre A y B, conoce el ángulo B, y conoce el ángulo C, conoce el azimut entre A y C. Si conoce el azimut entre A y C y conoce la distancia que hay entre A y C, va a poder calcular el delta en el este entre A y C y el delta en el norte entre A y C. Y por lo tanto, calcular las coordenadas de C. También, evidentemente, conoce el azimut que hay entre C y B. Conoce este azimut. Conoce ese azimut.
¿Cómo obtiene ese azimut? Bueno, ese azimut es el azimut entre A y B más el ángulo B, que es igual a este. Este es el ángulo B, que son internos y alternos entre paralelos, igual a este. Entonces, nuevamente, si conoce el azimut entre C y B y conoce la distancia entre C y B, puede calcular también las coordenadas de C utilizando estos datos. Quiere decir que va a calcular la coordenada del punto C a través de dos maneras. Y posiblemente haya una pequeña diferencia y nos va a dar el valor del error en el cálculo de las coordenadas de C. Eso también se puede hacer con se puede corroborar ese error con un tercer punto. Para ver la magnitud de ese error, que en realidad debería ser muy pequeño y debería estar muy por debajo de la tolerancia según la metodología que estamos empleando. Bueno, resumiendo, ustedes ven, la estación total tiene la gran ventaja que podemos cargarle las coordenadas del punto donde estamos estacionados y ella va a calcular las coordenadas de los puntos que estamos levantando. Para que pueda hacer esa operación, evidentemente, como les comenté recién, la estación total tiene que estar orientada. Es decir, el cero del limbo horizontal tiene que estar en orden de cuadrícula y las tres posibilidades que hay de hacer esa operación son las que vimos recién. Con dos puntos de coordenadas conocidas, con un punto de coordenadas conocidas y un azimut conocido, o por el método de estación libre también con dos puntos de coordenadas conocidas. Bueno, por supuesto que si acá vemos solamente en el caso de tener que averiguar la ubicación de un punto, pero se dan cuenta que con este instrumento se puede hacer un levantamiento de la misma manera que hicimos el levantamiento con brújula. Si podemos ubicar la estación total en una posición privilegiada y de ahí irradiar a toda nuestra zona, a lo mejor haciendo radiación solamente con una estación podemos hacer nuestro mapa. Lo más probable es que tengamos que hacer nuestro mapa apoyados en una poligonal, como hicimos en el trabajo de INREMI. Es decir, hacer varias estaciones y hacer radiación desde cada una de esas estaciones. Bueno, los detalles de cómo se trabaja con esto no lo vamos a ver ahora, pero está en el apunte y lo pueden leer en el apunte y en el libro de cátedra. Espero ya haber sido claro y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.